Vamos entonces a la palabra de Dios y vamos entonces estamos viendo ese tema, esa paz que la aflicción no logra traspasar. Y tomamos como base un texto en Juan capítulo 14, versículos 15 al 31, pero no los vamos a leer totalmente, vamos a leer una parte. Así que permítame, hago una pequeña remembranza de las dos sesiones anteriores. Y es que ya estudiamos que hay fracturas reales y fracturas enormes, eternas, en la relación de todo ser humano con Dios. Pero también hay fracturas en la relación del ser humano con los demás. ¿Han oído de divorcios? Fracturas. ¿Han oído de peleas entre hermanos? Fracturas. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué se quebró la relación del hombre con Dios? Y cuando se quebró la relación del hombre con Dios, se quebró también la relación del hombre con sus semejantes, de nosotros. Es que el pecado destrozó, hizo pedazos, hizo trizas nuestra integridad espiritual y por eso la paz se nos hizo esquiva. Oremos un momento. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para compartir tu palabra. Te ruego, Padre, que hagas misericordia con este siervo y con estos que están conmigo, para que comprendamos tu palabra y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén. Se quebró la relación del hombre con Dios y se quebró la relación del hombre con sus semejantes, porque el pecado destrozó nuestra integridad espiritual. Pero Cristo vino, y ese pero borra todo lo anterior. Cristo vino y resolvió el problema del pecado. Vino para reconstruir nuestra relación con Dios y para darnos paz. Paz con Dios y paz con nosotros mismos y paz con los demás. Entonces ahora podemos vivir gozosos. Sí, podemos vivir gozosos en este mundo podrido por el pecado. Cada quien de ustedes tiene una historia. A mí me tocó vivir tal cosa, a mí me tocó vivir tal otra cosa. Todos hemos vivido algo de la crueldad de este mundo. Pero podemos vivir gozosos en este mundo podrido. Dijo Jesús en un texto que leímos anteriormente y que vamos a repetir hoy: no tengan miedo, les dejo mi paz. Y en primer lugar prometió para ello, para realizar esa paz en la vida de sus hijos, prometió enviar el Espíritu Santo como guía y también como consolador para los tiempos de aflicción. La verdadera fuente de gozo y paz, a prueba de circunstancias difíciles, está en conocer a Dios. Escúchame bien, la verdadera fuente de paz, a prueba de circunstancias difíciles, duras, tribulaciones, está en conocer a Dios, conocer su palabra, entender su gracia y su misericordia por el Espíritu Santo, para tener paz con Él, paz con nuestros semejantes y paz con nosotros. También vimos, en segundo lugar, que la causa de la cruz no fue la maldad del diablo. Cristo no vino a la cruz porque es que el diablo se tiró todo en el Edén y entonces tuvo que venir. No, Cristo vino a la cruz por obediencia al Padre. La razón de la cruz es el amor del Padre por el Hijo, que le quiso dar una iglesia. También es la razón del Hijo por el Padre. Y también es por causa del amor de los dos por nosotros. Esa es la razón de la cruz de Cristo. La cruz no es la consecuencia de un fracaso. Es el proceso en el cual Dios se glorifica. Entonces dijimos que el dolor no nos hace huérfanos de Dios. ¿Alguien está aquí en dolor? Tal vez se sintió huérfano. No nos hace huérfanos. Lo que hace el dolor en un hijo de Dios que ha entendido la gracia de Dios, lo que hace el dolor en esa persona que se ha aventurado a conocer a Dios, que ha entendido algo de su palabra, lo que hace el dolor es madurar
la voluntad de Dios en su vida. Porque a través de los procesos se moldea nuestra vida. Pasamos por el dolor por amor de Dios, no por abandono de Él. Es Dios quien determina las pruebas, no es Satanás. Lo que pasa es que si uno insiste en ir contra Dios, contra la voluntad de Dios, el dolor pues aumenta. Me ha gustado usar esta expresión coloquial y un poquito dura, que el que no obedece al timón que le guía, tiene que obedecer a la pared con que se estrella. Y muchas veces uno insiste en ir contra la pared. Bueno, pues a las malas así no se puede, ¿no? Dijo el Señor en Juan 14:29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Déjeme decirle, ya sucedió, pero todavía muchos no creen. Como no creen, entonces caminan la senda equivocada y entonces cada vez que pasan por una prueba se derrumban. ¿Sabe por qué se derrumban? Porque al desconocer la verdad, al desconocer a Dios, al desconocer la palabra de Dios, al no conocer el propósito de Dios, no sabe para dónde lo lleva la prueba. Pero cuando nosotros entendemos al Señor, sabemos para dónde nos lleva la prueba y el dolor duele mucho menos con esperanza. Mucho menos. Para fortalecer vuestra fe, para que cuando suceda creáis, dijo el Señor. Debemos entender el propósito de Dios para vivir la paz que Cristo ofrece. Si no entendemos el propósito de Dios, no podemos vivir la paz que Él ofrece. No amamos suficiente y no vemos que la oscuridad temporal, porque pasamos temporadas oscuras, ¿cierto? Pero para un hijo de Dios, esa oscuridad temporal solo revela su humanidad. Cuando estamos en debilidad, estamos experimentando cuán humanos somos. Y cuando experimentamos cuán humanos somos, debemos entender, si conocemos a Dios, que debemos ser transformados. Porque si no somos transformados, nuestra humanidad terminará destrozando nuestro espíritu. Pero si somos transformados, nuestro espíritu se impondrá por encima del dolor del momento y aún nuestra humanidad se fortalece. Porque somos moldeados a la imagen del Señor. El tercer aspecto que pone en contexto la promesa escrita en Juan 14:27 que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. El tercer aspecto, ya dijimos, Él prometió el Espíritu Santo. Segundo, la razón de la cruz fue honrar al Padre. No fue que el diablo fue capaz de hacer destrozos. El tercero es que el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. Y vamos a leer un texto que nos habla de esto. Juan 14:20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, bueno, ¿cuál día? Jesús estaba hablando del día en que viniera el Espíritu Santo para morar en cada uno de los hijos de Dios. Yo en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Hermanos, Jesús les dijo esas cosas a sus discípulos y ellos no lo entendieron. ¿Saben por qué no lo entendieron? Porque el Espíritu Santo no moraba en ellos. ¿Cuándo entendieron esto? Cuando vino el Espíritu Santo. Eso se conoce en la historia cristiana como el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo, entró en la vida de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Había más que los 12. Y ese día Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Se levantó a predicar, no tenía estos micrófonos, pero se convirtieron como 3,000 personas. Hermanos, se necesita que el Espíritu Santo more en nosotros para que podamos entender cuál es la paz que el Señor ofrece. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado, que muchas veces ponemos la cabeza en la almohada
y no logramos conciliar el sueño, algo nos preocupa, algo duele, algo que se nos atraganta. A mí no me preocupa cuando se me atraganta la garganta porque estoy cantando algo que me parece hermoso, pero cuando no puedo resolver algo si la cosa es grave. Eso nos pasa porque somos demasiado frágiles. ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en una persona le cambia la visión de su vida. Le cambia cómo entiende hasta los problemas. Y ya dije hace rato, vivir un proceso de dolor con esperanza duele mucho menos. Mucho, mucho menos. Vea, ellos no entendieron sino hasta que vino el Espíritu Santo. Y a veces decimos, ¡ay! ¡Qué bienaventurados ellos que vieron a Jesús con sus ojos! No se nos olvide que ellos no le creyeron. Ellos entendieron hasta que vino el Espíritu Santo, es decir, hasta que ya Cristo no estaba con ellos. Hasta entonces solamente era un buen maestro, un gran maestro. Bueno, Pedro se atrevió a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero apenas un tiempito después lo estaba negando. Entonces no lo había entendido realmente. En ese momento el Espíritu Santo lo iluminó, confesó, pero después se le olvidó. ¿Por qué? Porque necesitaba el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo morando en nosotros para que sobrepasemos las circunstancias de la vida. O si no, nos morimos, nos echamos a morir. Vivimos tiempos mejores que aquellos que vieron a Jesús predicando en persona. ¿Saben por qué? Porque podemos tener el Espíritu Santo en nosotros y Él nos hace comprender todo. Y eso edifica la paz en nosotros. Por eso el desafío es, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Si siente que el Espíritu Santo anda lejos de usted, o tal vez bastante apagado en usted, necesitamos el Espíritu Santo. Ellos vieron a Jesús y lo rechazaron. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y entendemos el Evangelio. Si usted no lo entiende, es tiempo de que comience a entenderlo. Para que no viva solamente una religión, para que tenga una relación plena, una relación de confianza con el Padre, para que comprenda aún sus pasajes difíciles y para que pueda glorificar a Dios en cualquier circunstancia. Ya no necesitamos empujar la multitud para poder verlo y hablar con Él. Así lo hicieron muchos en aquel tiempo, ¿no? Empujaban la multitud para ir a tocarlo, a ver si conseguían un milagro. Usted encuentra al Señor allá, en la quietud de su alcoba. Allí está. Allí le puede hablar. Allí puede desahogarse de sus circunstancias. Pero también allí debe aprender de Él. Allí también debe conocerlo. Porque si lo desconoce, no entenderá su camino. Si no lo conoce, no entenderá cómo se puede vivir en medio de un mundo tan podrido teniendo paz. No lo va a entender. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Morada con quién? Con el que me ama. No se turben, les dijo el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y les voy a preparar un espacio para ustedes. ¿Por qué están turbados? No los voy a dejar huérfanos. Sí, me voy, les enviaré el Espíritu Santo. Me voy, pero tendrán un consolador en mi ausencia. Haremos morada, yo en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hermanos, el
El verdadero gozo es posible en medio de la aflicción cuando por el Espíritu Santo entendemos el amor de Dios, entendemos la gracia de Dios, su misericordia y su fidelidad. Si no los entendemos, los desesperamos. Yo quiero preguntarle, ¿usted se ha desesperado? No se preocupe, no es usted solo, yo también. Pero eso nos dice una cosa: somos demasiado humanos y necesitamos ser transformados, y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Si Dios es fiel, y Dios es fiel, si Dios es verdadero y es verdadero, si lo entendemos, superamos la aflicción y vivimos en gozo. En Juan 10:16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Eso les cayó como un puntillazo en el ánimo de sus discípulos. ¿Cómo así que que hemos dejado 3 años, casi 3 años y medio, todo lo dejamos todo para ir detrás del Maestro y ahora nos dice que se va? Ellos esperaban verlo sentado en el trono en Jerusalén, derrotando a los romanos y dándoles una identidad nueva a la nación. Pero Jesús no había venido para darle identidad a una nación, era para levantar una iglesia. Y gracias a Dios por eso, porque entonces usted y yo cupimos allí. Pudimos entrar allí, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ustedes y yo estábamos totalmente perdidos. Dice allí en Juan 16:20 al 22, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿Cuándo lloraréis? Cuando levantéis vuestros ojos y no veáis a vuestro Maestro. Cuando te sientas solo en medio de la lucha, vas a llorar. Cuando te sientas atribulado en medio del dolor, vas a llorar. Vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. ¿No le ha pasado que a veces pareciera que uno está en el hueco y otro todavía va y lo pisa para hundirlo un poquito más? ¿Le ha pasado? Y la Biblia dice: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Yo lo digo más coloquialmente: es más fácil que me pise los callos el que está parado al lado mío que el que está lejos. Por eso los dolores más grandes los recibimos de las personas más cercanas. En parte porque están más cerca y en parte porque es de los que más esperamos. La traición de la persona más cercana duele mucho más. Sigo leyendo. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, dice el Señor. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, aunque ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y me gozaré. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Vosotros vas a tener pasajes tristes, dolorosos. Pero no se turben. El dolor no va a durar para siempre. Porque la paz os dejo. Mi paz os doy. ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. Jesús aquí les está hablando del gozo de la redención. Ese gozo de saber que están en paz con Dios es muy superior al dolor de saber que su maestro se les iba. Ese gozo supera el dolor de las tribulaciones terrenales. Muchas veces sufrimos por el solo hecho de ser escogidos de Dios. El diablo se ensaña contra los redimidos. Pero una cosa entiende un hijo de Dios, es que eso tiene un propósito superior, formar nuestra fe para luego, es decir, moldearnos para luego llevarnos al gozo eterno. Debemos ser moldeados. Si no somos moldeados no podemos ir al lugar que Él ha preparado, a la morada del Padre. Todavía un poco y no me veréis, dice los versículos 16 y el 22.
Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo me veréis, porque voy al Padre. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará ese gozo. Estaban tristes porque Jesús se iba, pero Él promete volver a verlos. El verdadero gozo nace del tener a Cristo. No estamos huérfanos. Él vino a morar en nosotros todos los días, y si usted no disfruta ese gozo, necesita a Cristo. Puede creer en Dios, pero si Él no mora en su corazón, no puede vivir la paz que Cristo ofrece. La única forma de vivir la paz que Cristo ofrece es que Él more en su corazón, que Él gobierne su vida. El gozo que da Dios a sus hijos no se pierde en las pruebas, aunque parezcan duras, porque no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación y el nivel de intimidad que tengamos con Él. Y como nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, nada ni nadie nos puede arrebatar el gozo. Sí, usted puede pasar por momentos de dolor, pero cuando un hijo de Dios vive en la fe, hay algo mucho más grande que el dolor del momento, y es el gozo que Cristo le da. Cuando alguien no tiene ese gozo, se desespera y se echa a morir. He visto personas que cuando llevan a su ser querido a la tumba, siempre están diciendo: yo también me quiero ir. Eso es desesperación. Cuando hay gozo por encima del dolor, hay dolor, pero nadie se muere. Siempre hay paz en medio de la tormenta. El cuarto aspecto, ya dijimos, el Espíritu Santo mora en nosotros. El primero de hoy, el segundo de hoy, que es el cuarto del tema general, la promesa de su paz, la paz verdadera. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús sabía que en pocas horas iba a ser arrestado, acusado, condenado, crucificado y masacrado como el peor asesino. Él sabía que el Padre lo iba a tratar como el peor pecador. Yo he escuchado hijos que me dicen: pobrecito yo, es que mi papá no me dio lo de la mensualidad. Sí, eso es duro. Esa mamá que lucha sola es terrible, es duro. Pero aquí el mismo Padre dio la espalda a su Hijo. Y no fue para castigarlo porque le había hecho algo malo, sino para que su pecado y el mío fueran castigados en la humanidad de Cristo. ¿Y todavía le damos la espalda queriendo hacer las cosas a nuestra manera? No. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Jesús sabía que iba a ser condenado como el peor. Sabía que su Padre lo iba a tratar como el peor. Pero todavía tiene la paz de enseñarle a sus discípulos que había paz posible. Y la ofrece como herencia a ellos en ese momento y también a usted y a mí ahora. La paz os dejo, mi paz os doy. Podemos tener esa paz. Esa paz es diferente a la que concibe el mundo. En Colombia estamos esperando que los delincuentes firmen. Otros están esperando que acaben con la policía, que acaben con el ejército. Todos están equivocados. Lo que hay que acabar es con el pecado en nosotros. Porque si acabamos con el pecado en nosotros, entonces tenemos paz. Y no es que no nos importe que alguien se mate, pero no nos destruye la falta de paz que hay en el mundo. Podemos tener esa paz o podemos rechazarla. La única forma de no tener esa paz es rechazarla. Y usted debe elegir. La toma o la deja. Versículo 33 del capítulo 16 de Juan dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se trata de vivir libre de conflictos o agresiones. Tal vez papá o mamá siguen agrediendo, los hijos siguen agrediendo, los amigos siguen agrediendo. Habrá traición de todos modos. Pero confiad, el mundo no prevalecerá sobre vuestras fuerzas. El mundo no prevalecerá sobre vuestra dignidad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Jesús hace un contraste entre lo que Él ofrece y lo que el mundo da.
Su paz no se parece a lo que ofrece el mundo. Lo que el mundo ofrece no perdura. De hecho, lo que ofrece el mundo casi siempre es una fuente de aflicción para nosotros. Porque o es tentación o es problema, hermanos. Mejor dicho, de todas formas es problema. Porque la tentación daña cuando caemos en ella. Y a veces es una agresión directa. No se turben. Yo he vencido al mundo. La paz de Dios es por siempre. Una cosa que un cristiano debe reconocer es que el diablo no tiene el control de su vida. Lo tiene Dios. A este mundo no lo controla Donald Trump, ni Putin, ni Xi Jinping, ni la ONU, ni George Soros, ni Petro, ni ningún dirigente político de Colombia. Lo controla el Señor. ¿Por qué tanta injusticia? Porque en primer lugar los hijos de Dios nos hemos negado a hacer justicia. Y hemos permitido que los injustos digan sí a la injusticia y les decimos nosotros también sí. El problema no es Dios, ni el gobernante que tenemos. El problema comienza por usted y por mí, que no hemos hecho lo que nos toca y hemos permitido lo que no es correcto. El control no lo tiene el que grita más duro en la casa. El control está bajo el gobierno de Jesucristo porque Él venció al mundo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, le dijo el Padre, cuando Cristo venció después de la aflicción. Cuando usted venza después de la aflicción, podrá disfrutar el gozo que Él da. El gozo y la paz del cristiano no depende de las circunstancias, depende de la fidelidad de Dios y se puede recibir por la fe. Si no obramos con fe, la paz no vendrá. Es una quietud del alma por encima de los días duros, porque no depende de los días, depende de la convicción de que Él llevó nuestra culpa, pagó nuestra deuda y ya no somos deudores por el pecado. No tenemos deuda alguna con la justicia divina, hermanos. El Hijo de Dios ya no tiene deuda, hermanos, ya no le debe nada a Dios. Solo le debe eterna gratitud por su gracia y su misericordia, que nos salvó mereciendo el infierno. Aleluya. Es la paz que Él ofrece. Por eso estas palabras que están aquí escritas en Juan 16:33 son verdad. Perdón, en Números 6:24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es el regalo de Dios para usted en Cristo. Nos adoptó como hijos y nos trata como hijos legítimos. Ya no tengo deudas pendientes con el tribunal de Dios. No dependo del amor inmutable de Dios por nosotros en Cristo. Dependo de ese amor. No tengo esas deudas. No dependo sino de ese amor que no cambia. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo quiero preguntarle, ¿usted confía en el Señor o está desesperado? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hay una versión de esta en el Nuevo Testamento, los que dicen, no, es que soy del Antiguo Testamento, hábleme del Nuevo. Bueno, le voy a hablar de las mismas palabras en un contexto diferente en el Nuevo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es solo la paz que da Dios, sino la paz que experimenta Dios y que podemos experimentar en Cristo. Por eso sobrepasa todo entendimiento. El mundo no entiende cómo tenemos paz en medio del dolor. No hay condenación para el que está en Cristo porque no hay deuda. Todo está totalmente pago. Pero esta paz, escúcheme bien, esta paz no es para todos. Acabo de decirlo, esta paz no es para todos. Porque no se puede tener la paz de Dios sin tener primero paz con Dios. Necesitamos tener paz con Dios para poder tener la paz de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Yo quiero preguntarle, ¿usted goza de esa paz? Y no quiero que me conteste, contéstese a usted mismo. Y le hago una segunda pregunta, ¿quiere tenerla? Debe reconocer su pecado. Debe venir a Cristo. No se justifique diciendo, es que yo no le hago mal a nadie. Porque tengo que decirle lo que dice la palabra de Dios. Ya ha hecho mal por su vida al no reconocer que necesita ser redimido por Cristo. Cuando uno se justifica a sí mismo, está negando que necesita a Cristo. Y si niega que necesita a Cristo, jamás tendrá paz con el Padre. Por eso debe reconocer su pecado, debe venir humillado a Cristo y debe pedir su perdón. Tendrá paz cuando su fe tenga la madurez para vivir confiado en sus promesas y su fidelidad. Es decir, la paz es un proceso que se configura, que se va perfeccionando. Sí, seguro esta noche se va y duerme como un niño pequeñito si hoy entregó su vida al Señor. Pero mañana va a tener una prueba. Entonces necesita empezar a construir su fe, porque a través de la construcción de su fe, también su paz se construye. Vuelvo y pregunto, ¿quiere experimentar esa verdadera paz? No estoy hablando de ausencia de conflicto, es gozo por encima de las circunstancias, por difíciles que parezcan. ¿Qué tal si oramos? Póngase un momento de pie. Por favor, cerremos nuestros ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. Manténgalos cerrados para que nadie se distraiga ni nadie distraiga a nadie. Ahora quiero hacer una pregunta. Mantenga sus ojos cerrados. Si usted siente que hoy necesita experimentar esa paz porque no la tiene, o mejorarla porque está turbada la paz, quiero invitarle que allí con sus ojos cerrados, todos por favor con sus ojos cerrados, levante su mano un momento conmigo y con eso está indicando quiero experimentar esa paz. Quiero vivirla. Gracias por todas esas manos que se levantan. Ahora voy a proponerle a toda la congregación que levante su mano también para acompañar a quienes la han levantado inicialmente. Le estoy invitando a que abra su corazón para que Cristo entre y le dé la paz que le ha sido esquiva. Le estoy invitando a que venga a los pies de Cristo porque Él le va a dar paz en medio de cualquier circunstancia que viva. Ahora, por favor, la iglesia también acompaña a quienes levantaron su mano después, acompañan a los que la levantaron primero para que nadie esté pendiente de nadie. Y decimos así, Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por amarme tanto, por tenerme tanta paciencia, por enviar a Cristo para morir por mí y llevar mi culpa y pagar mi deuda y presentarme justo ante el Padre, aunque merecía el infierno. Recíbeme, Señor, perdona mis pecados, dame la paz, porque la necesito. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Un abrazo, Dios les bendiga.